¿Qué significa lo orgánico? Desenredar la madeja. Mis amigas me explican cosas. Episodio 6. Comida orgánica. Oigan, Galia, Mariana, tengo una duda que espero que en esta madeja me puedan contestar. Yulene Iriarte. Me estaba acordando yo que hace unos 15, 12 años, yo vivía en Chicago en ese momento, iba a los supermercados más bonitos y decía, quiero todo y me alcanza para nada. Eran supermercados en los que se empujaba muchísimo todas las cosas ecológicas y específicamente cuando pasabas, yo recién desempacada de México que quería un buen mango y pasabas por las frutas y las verduras y era imposible. La etiqueta orgánico para mí significaba impagable, nada más. Entonces pues me salí de ese supermercado Whole Foods y me dirigía a la zona mexicana de la ciudad donde encontraba frutas sin ningún tipo de estampa, pero que me podía comprar para todos mis desayunos. Entonces, la verdad, lo orgánico para mí era algo como una moda, más allá de lo nutricional, digamos. Y corte A, hoy tengo una hija preadolescente y entonces me empiezo a preocupar sin saber muy bien de qué me estoy preocupando, de que qué está comiendo la niña y yo soy la responsable de ello. Y entonces, de repente te llega en el chat de mamás, cuidado con las hormonas, las niñas pueden crecer, desarrollarse precipitadamente en su sexualidad si les estás dando pollo chafa, digamos. Y entonces, al mismo tiempo, la comida orgánica ha bajado un poco de precio, ya no es tan cara como solía serlo, pero yo me sigo enfrentando con el problema cada vez que voy al súper de si meto las fresas orgánicas o la fresa de al lado, que además muchas veces se ve más grande, más jugosa, más roja. ¿Ustedes qué hacen cuando van al súper? ¿Cómo deciden qué van a comer? ¿Les importa? Mariana Linares Cruz. Esta duda está muy compleja. Siento que nos va a tomar 3 episodios llegar a alguna explicación, Yulene, porque de entrada voy aquí a hacer una confesión tuya a los dudantes, a las personas dudantes de este programa. Tú ya no vas al súper, me lo has confesado. Tú haces tu súper en línea, ¿no? 100%. Bueno, yo todavía soy de la otra generación. Entonces me sigo enfrentando a eso. Pero sobre todo lo que me pasa a mí es que intentar elegir, saber, ver las etiquetas, que ahora tenemos más etiquetas, ¿no? Claro. Implica tiempo. Implica tiempo de cuánto cuesta cuánto cuesta el otro, pero es el orgánico, pero es transgénico. Ese tiempo yo no lo tengo. Entonces, al final compro la madeja de plátanos que está más a la mano, menos verde y menos madura, y así me voy con ese juego. Pero es una gran pregunta, duda, de qué significa lo orgánico, ¿no? Más allá de todas estas, que también yo creo que pasa mucho de la publicidad, de los miedos, del propio lobbying que hace la industria alimenticia para tener ciertos sellos que te hace definir que eres tal cosa. Hay algo importante con consumir lo que, digamos, no quiero sonar pachuli, pero sí, lo que la tierra te da, ¿no? Yo creo que en lo natural, la gasolina del cuerpo, que es el alimento, pues debería ser lo más natural posible. A veces está cercana, a veces es accesible, a veces ahí tiene diversidad y a veces solo encuentras un chamoy y solamente hay lo una compras. pechuga de pollo de cierta marca que termina con oco y lo compras, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar el equilibrio, te diría, Yulene, que sin asustarnos de las hormonas de los pollos, primero saber qué significa orgánico, ¿no? Para un poco también Galia García deslindarnos. Palafox, ¿nos vas a solucionar esta duda? Primero les voy a contar, Galia García Palafox. ahora que hablabas de el pollo y las hormonas, ustedes saben que yo soy de Ensenada y
de otra época de Ensenada, no de esta, de todo es valle y vinos y sofisticación. Y mis padrinos tenían una granja de pollos y no crecí ahí, no viví ahí, pero pasé la mitad de mis fines de semana de la infancia y muchos veranos completos ahí. Y tengo algunos de los recuerdos más bonitos de mi infancia. Y sí, había pollos en canaletas. No como los vemos en esos videos terribles, ¿no? Sin aire, sin luz, no, muriéndose llenos de hormonas, pero sí, yo iba con mi padrino a comprar purina para alimentar a los pollos. Sí estaban en canaletas, algunos estaban en pequeños corrales. Y yo era muy feliz corriendo, andando en bicicleta, jugando en la casita de muñecas, metiéndome escondidas a un cuarto que se le llamaba el Club de Toby, a donde no te podías meter y los niños no podían entrar, porque era de mi padrino y ahí tenía sus guitarras y no sé qué. Pero, pues me mandaban a ver a los a hacer cosas con los pollos, no, sí iba, los veía. Honestamente, nunca me Así era. emocionaron. Pero Nunca. también así era, tampoco lo cuestionaste. Así era, no solo no lo cuestionaba. Nunca me quise llevar un pollo a mi casa, nunca le puse nombre a un pollo, nunca fue mi mascota. Mi relación era lejana, era una cosa que estaba ahí. Y les cuento esto para decirles que un poco esa es mi relación con todo esto de orgánico, no orgánico, sano, no sano, local, agroindustrial, procesado. Ahora, lo que sí me acuerdo que me sorprendía mucho era ver lo que había alrededor. Porque, no voy a mentir, sí, la granja de mis padrinos era la granja de ahí y ellos producían a mayoreo y todo lo demás. Pero alrededor pues había como muchas pequeñas propiedades donde había una pobreza terrible. Eso sí me asustaba, me sorprendía. Corte A, fui periodista, ¿no? Intento explicar. Intento explicar. Pero digamos, tu preocupación es mucho más por temas humanos que por temas del ecosistema, de los animales. A ver, lo orgánico, lo local, lo agroecológico trata de resolver dos problemas. El primero es, ¿qué nos metemos al cuerpo? Y el segundo es, ¿de dónde viene y qué daño o no le está haciendo al medio ambiente? Uh-huh. En esa parte yo agregaría, ¿y cómo están esos que producen lo que yo me estoy comiendo? Y a lo mejor esa es en la parte en la que yo pienso más cuando voy al súper y voy a comprar algo, ¿no? Sí, en una cosa más de conciencia social. En una cosa más de conciencia social. Estoy haciendo más rico a el señor Kraft. Pero qué rica es la mayonesa, ¿no? Pero qué rica es la mayonesa, ¿no? No, mi abuela hacía una mayonesa espectacular, pero la hacía ahí batiendo. Orgánica, eso sería orgánico. Eso sería orgánico. Bueno, no sé qué huevos usaba. Depende qué huevos, claro. Es que pero a ver, vamos a regresar tantito a esta duda inicial, Galia, que creo que tú nos puedes ayudar, que es, o sea, justamente, esa mayonesa que hacía mi abuela, ¿se puede decir que es orgánica? O sea, ¿qué es orgánico? Es una locura. Vas al súper y hay uno que dice 100% orgánico, otro que dice 94% orgánico, certified organic, o voy al mercado y compro y pues pienso que viene del ranchito de al lado, que en mi mente eso califican en automático como orgánico, cuando no sé ni qué pesticidas esté usando ese agricultor. O sea, ¿cómo lo definimos? Mira, lo orgánico se puso de moda en los 80s, en Estados Unidos, como pasa siempre, y luego hubo un boom en los 90s, ¿no? Y por supuesto era carísimo. Sigue siendo caro, dejémoslo claro, ¿no? Entonces, lo primero era tratar de resolver el problema de los pesticidas y los fertilizantes que nos hacían muchísimo daño al cuerpo. Y así empieza, de hecho. Empieza porque hubo un par de frutas o verduras que venían contaminadas. Aunque el orgánico ya existía y el movimiento del orgánico ya existía, pues tomó mucho más fuerza porque nos empezamos a preguntar qué nos estamos metiendo al cuerpo, ¿no? Y entonces, ya en los 90s se empieza a legislar sobre el orgánico. Y hay muchas reglas y cambian más o menos en los países, pero a grandes rasgos es que la comida se siembre sin fertilizantes y sin pesticidas, o sin pesticidas, pero con fertilizantes naturales, que no haya químicos en la tierra, por decirlo de alguna manera.
que no haya radiación y que no haya organismos genéticamente modificados. Ok. GMOs les llaman, ¿no? Ujú. De ninguna manera, porque hay muchas formas de modificar. Cuando se trata de animales o de carne orgánica, los animales tienen que comer comida orgánica y no Ok. tener ningún tipo de hormonas y ningún tipo de antibióticos, ¿no? Vivir en su ambiente natural, libres, digamos, no en estos corrales terribles que vemos. Y cuando hay comida empacada orgánica, porque también hay comida procesada orgánica, no debe tener ingredientes artificiales. Ok. Ahora, hay muchos niveles de orgánicos. Hay hecho con orgánico, hay orgánico de verdad, hay 100% orgánico. Y entonces, claro, ahora hay una industria del orgánico. Orgánico no necesariamente quiere decir que está cultivado por una familia en el campo que ha cuidado la tierra. Porque hay una gran industria orgánica. Ujú. Y es y se brincan muy fácil, ¿no? Claro. Las leyes, hay muchas trampas. Claro. Hay otros movimientos, porque también a veces confundimos lo orgánico con lo local, ¿no? Lo local es que se haya producido muy cerca de ti. Claro, que no sea una fruta súper orgánica, pero que trajeron de Chile en avión. Y entonces ese vuelo a lo mejor contaminó el triple de lo que hubiera contaminado a la tierra. Pero digamos, otra vez es como lo usar- que tú quieres lograr con esa comida. Tu responsabilidad colectiva, Claro. pues búscate lo local, o tu responsabilidad con tu cuerpo, que puedes traerte el durazno de China, pero es orgánico, ¿no? Claro. No Exacto. importa. Lo local se produce cerca. ¿Qué tan Ujú. cerca es la pregunta, no? Ujú. Hay países que sí le han puesto un límite a esa cercanía. Ujú. Y hay quienes llaman al movimiento locavore. Ok. ¿No? What? ok. Locavore. Ok. Locaboros para los mexicanos. Locávoros, como carnívoros. Sí. Ok. Como carnívoro, Ujú. locavoro. Locálvoros. Algo así. Entonces, una regla es, para algunos es 100 millas, que son como 150 kilómetros, y esto es como más cerca de la Ciudad de México a Querétaro, más Ok. o menos como de aquí a Valle de Bravo. Ok. Y hay otras reglas, como en Estados Unidos, que la ley, porque sí hay una ley ya, Ujú. que dice 400 millas, que eso son 600 kilómetros más o menos, y eso es como Ok. de aquí a Guadalajara. ¿Eso es local? O sea, una Eso torta es ahogada local. que me como ahorita, local. Todo bien. Oye, pero a Depende ver, qué y clase de todavía carne le seríamos pongas. unos privilegiados de estar en esta, ¿qué es? Latitud o, bueno, no sé cómo se diga, pero imagínate, pues claro, estás en el centro de México y te ponen esa regla, puedes comer de todo delicioso. Hasta Ahora, Jalisco ya estás llegamos, ¿no? Sí, claro, pero imagínate en medio de Siberia. ¿Qué te toca? Exacto. Y luego hay otro movimiento que se llama agroecología. Ujú. Los puristas de estos movimientos consideran que lo orgánico y lo local puede ser también muy tramposo, ¿no? Ujú. Este otro movimiento, el de la agroecología, busca sembrar para imitar a la naturaleza, ¿sí? Evitar los monocultivos, cultivar muchas cosas de distinta manera. El sueño es que la naturaleza haga su trabajo, casi solita. Y esto suena increíble. Pero esto trae algunos problemas. Podemos elaborar más sobre esto un poco después, porque es muy complejo y es muy caro en tiempo y en esfuerzo. Y si me preguntas a mí, romantiza un poco y es demasiado nostálgico de una época que o no conocimos o de un mundo que pues, a lo mejor no puede existir porque el mundo es más complejo hoy en día, ¿no? Claro. Oye, Mariana, pero hazte cuenta, todo esto que consumimos, o sea, al final está todo lo que nos acaba de contar Galia un poco, yo lo veo como la parte de la oferta, ¿no? O sea, eso es lo que ofrecen los agricultores o la tienda de la esquina o el supermercado al que voy. A lo mejor ofrecen local, ofrecen lo que tú quieras. Pero hay una parte que es como mucho más personal, que es qué te gusta comer, cuál es la tradición familiar de lo que comes, como incluso hasta una filosofía de qué es la comida y por qué te gusta compartirla con tu familia o con tus amigos. O sea, ¿cómo ves esa parte de qué
¿qué queremos nosotros que nos dé nuestra comida? Si algo nos vincula a la especie humana es comer, ¿no? Y hemos hecho a lo largo de miles de años como especie de la comida no solo un ritual, sino una forma económica, una forma social, una forma de vinculación, una forma también de identidad, obviamente, a partir de los ingredientes locales o que hemos tenido a la mano. La humanidad era nómada, ¿no? En esos inicios, pues, estos grupos de personas iban en virtud de lo que iban encontrando en el camino. Cuando empezamos a cultivar, a sembrar algo, cualquier primera semilla, en ese momento cambió la humanidad porque nos convertimos en sedentarios, en esa colectividad o en esa especie que no solo siembra, sino que cuida, sino que cultiva, sino que cosecha, y que eso que cosecha lo comparte y que tiene más o menos un poco el control de ese consumo, ¿no? Me encanta esto que dices de cómo la comida es como la manera en la que nos hemos, o sea, como nuestro impulso primario, ¿no? O sea, dependiendo de la comida hemos tomado decisiones como humanidad, pues súper trascendentales. A mí me impresionó investigando este tema que esas primeras semillas, digamos, que después se consumieron, como las nueces, como los pistaches en el Mediterráneo, empezaron a guardarse, empezaron a ser conservadas. Y entonces los imperios, que esto es impresionante, esas primeras semillas fueran las primeras, digamos, comida no orgánica, porque tenía que ser de alguna manera procesada con sal, ¿no? Con agua, Claro, con algún vinagre, conservador. que lo permitiera conservar. Pero eso permitió a imperios sobrevivir a esas guerras. La primera carne, esto es increíble, enlatada, no fue en el 1900, no fue en el 2000, fue ¿No? en 1810. ¿Qué? La primera carne enlatada. Entonces, también hay una tradición muy, pues, antigua de conservar la comida, ¿no? Que después se ha vuelto hoy en día un tabú, tiene que ver con que después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los alimentos empiezan a procesarse, en donde la carrera espacial provocó que hubiera una, pues eso, un despegue de lo químico, un despegue de lo tecnológico. Claro, de la ciencia. Y no solo eso, ese señor astronauta tenía que llevar frijoles de alguna forma que se pudiera conservar por tantos tiempos, ¿no? Esos químicos empezaron a utilizarse a partir de la carrera espacial y empieza a detonar nuevas formas de conservar la comida, manipular la comida. Si es comida, pero no tanto, es pasta de dientes, pero no tanto, hasta que llegamos, ¿no? A los 50, que es el boom de la comida industrializada, que también, por eso es muy importante, como interesante entender cuál es la relación de la comida con la sociedad. Permitió que esa comida procesada, la bolsita de papas a la francesa que empieza en los 50, sobre todo en países industrializados, no tanto en México, permitiera que las mujeres dedicaran menos tiempo a lo doméstico. Y cuando las mujeres empezaron a dejar tiempo a lo doméstico, pudieron empezar a dedicarse a otras cosas como desarrollar profesiones, ¿no? Exacto. Entonces, también hay un uso muy práctico de ese procesamiento de la comida. Por eso yo a veces creo que hay que tomar perspectiva y entender las circunstancias de lo que implica ser orgánico o comer orgánico o buscar orgánico. Hay un asunto práctico, útil, que, como bien ha dicho Galia, lo ha utilizado la industria alimenticia también a su favor y los gobiernos, ¿no? Claro. Y los lobbies de, si no tienes este sello que es el 100% orgánico, no eres 100% orgánico. Pero la milpa en Xochimilco, que se cultiva hace cientos de años, es lo más orgánico que uno puede encontrar y no necesita un sello de nada, ¿no? Entonces, como que hay que ir midiendo cuál es la relación real con la comida. Y por otro lado, me y esa encanta historia. retomar un poco esta idea de que sí permite, por un lado, que nos dediquemos menos a la producción de comida todos, o sea, como esta parte de a lo mejor especialización y que unos van a producir la comida y otros van a hacer otras cosas, le hacen las mujeres, pero nos regresa un poco a este tema que decía Galia de qué tanto le estamos pagando justo
o sea, un salario justo o un precio justo a la persona que vende la producción de la milpa de Xochimilco, de sus elotes, de sus frijoles, y no me acuerdo cuál es la tercera vegetal que va en la milpa, pero bueno, Nopal. nopal. Entonces, como que eso es muy interesante, como la parte social de la comida, me encanta ese tema. Pero, a ver, comer es un derecho humano, ¿no? O la comida es un derecho humano, pero comer es un acto político. Y los estados y las políticas públicas determinan qué comemos, porque es lo que nos ponen enfrente, porque es lo que tenemos a nuestra disposición. O sea, primero porque, pues, los estados determinan y las leyes económicas determinan si se siembra más arroz o más trigo o más maíz. O fresas para exportar o tomates para exportar. O aguacates para el Super Bowl. O aguacates para el Depende Super de la Bowl, temporada, ¿no? ¿no? Exactamente. Entonces, primero pensemos que no tenemos tanto control sobre lo que comemos. No tenemos tanto control como quisiéramos creer sobre lo que compramos. Y el otro problema, pues, es el problema económico, ¿no? O sea, primero es lo que tenemos enfrente, lo que está a nuestra disposición y después para lo que nos alcanza, ¿no? Exacto. Y volviendo a este tema de la tierra, yo pienso en México como en un país con dos campos, ¿no? O sea, el campo muy pobre que nos acabamos, ¿no? El campo de la pequeña propiedad que nos hemos ido acabando y que hemos dejado en la pobreza a ese campo y a su gente. Y luego hay el otro campo, ¿no? El campo de la agroindustria, el que sí siembra los jitomates para exportar a Estados Unidos y las berries en Baja California o en Jalisco y los aguacates en Michoacán. Y esas son grandes empresas, pero muy, muy grandes empresas. Y sí, nos El suena... poder económico otra vez dictando. Sí, ¿no? Las Y son normas. empresas que, Mi anarquista claro, Linares. que son y que están muy tecnologizadas, ¿no? Tiene que Entonces, como que en este sentido, pues le regresa un poco el poder al individuo de tomar las decisiones personales. Lo que nos haría un poco más de falta, por lo que entiendo, es, no sé si información, más transparencia, claridad. Ujú. O sea, porque información, todos tenemos esta idea de que orgánico tal vez es mejor. Sepamos si sí es mejor, qué significa, y además estos sellos y estas etiquetas, como tratar de que fueran un poco más transparentes quizá, o cómo lo podríamos... Yo traté de investigar un poquito de los dos lados, ¿no? Ujú. De los muy puristas, de los que quieren regresar a ese campo tradicional y a tener esa relación con la tierra, y a los otros que defienden a la gran industria. Voy a decir una cosa, no le creo a ninguno de los dos. Todos citan... Punto. Bye, Punto. se acabó. No le creo a ninguno de los dos. Unos citan... Galia hoy me está representando. Tu mejor alumna. Unos, claro, citan unos estudios que dicen que nos hemos acabado la tierra y que podemos volver casi al arado, ¿no? Y los otros citan otros estudios, que los otros dicen que esos estudios son pagados, donde dicen, pues no es cierto que la siembra o las semillas genéticamente editadas le hacen daño al cuerpo, ¿no? Y la industria del campo o el campo industrializado ha traído grandes beneficios para la humanidad. Eso es un poco cierto. Antes de que llegaran los tractores y los fertilizantes y algunas semillas editadas, pues sí, la gente se moría de hambre. Claro, Hoy, las grandes hambrunas que ha habido en la historia, un poco se pueden sortear gracias a la ciencia, lo que decía Mariana, Claro. lo que empezó por, si quieres, los astronautas, pero que en la vida diaria es en 1 hectárea te rinde para producir unas el cuantas triple lechugas. de jitomate que Exacto. sin esa ayuda de tecnología, ciencia y... ¿No? Y entonces, también creo que no romanticemos el campo y la relación con la tierra. Antes de esta revolución verde se le llama, pues la gente se moría de hambre, el campo estaba tristísimo, no había suficiente comida. Yo creo
que tenemos que aprovechar la ciencia para mejorar nuestra relación con la Tierra, ¿sí? O sea, esta idea de el hombre urbano, citadino, casi siempre blanco, que va al campo a tratar de recuperar el campo, me revuelve el estómago. Si hubieran ¿no? visto la carita de Galia, que comparto con ella, así de ¡ah! ¡No! Sí me puede revolver el estómago, ¿no? Sí. Hay esta cosa que se llama la soberanía alimentaria, ¿no? Cada pueblo tiene que determinar cuáles son sus políticas alimentarias y cómo. Sí, me parece muy bien, ¿no? Yo creo en la autodeterminación de los pueblos, pero como decías tú, pues en Siberia no se puede, ¿no? Y en algunos lugares de África tampoco, y tienen muy poco a su alrededor. Pero también creo en la generosidad de otros pueblos, en que, pues si nosotros producimos tanto tomate y tan buen tomate, pues le pueda llegar al que no tiene en Siberia. Ujú. Sumando a Galia, Juliana, hay un poco como para intentar acotar, como pensar en lo macro, ¿no? En Siberia. En que hoy, yo abriendo mi computadora en este momento, cuando estamos grabando este podcast, somos 8,000 millones de personas en el planeta. Eso responde a lo que bien dice Galia, de que la industria agroalimenticia permite que la mayoría, aunque sabemos que también hay muchas personas en el mundo que mueren de hambre, puedan tener esos alimentos, ¿no? Ya no es posible hablar de los huertitos únicamente, dado la capacidad del O planeta. el problema de las hambrunas fue reemplazado por el problema de la fatal distribución de los alimentos, ¿no? O sea, Y cada por año los lo que excesos. Claro, Exacto. y ahí yo cerraría con otra cosa que tiene que ver con lo micro, que es con la una misma, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que esa gasolina que me estoy metiendo, ¿cuál es? Estamos en la Ciudad de México, grabamos este podcast, estas 3 mujeres que tenemos la posibilidad de elegir casi siempre lo que comemos y el poder adquisitivo que nos permite tener esa elección. Desde ahí voy a hablar y desde ahí les digo, tomemos conciencia qué gasolina te quieres meter, que te va a hacer bien a ti y que además le va a hacer bien a la Tierra, al planeta y a las generaciones que vengan, ¿no? Y no, Otra vez el equilibrio, a mí sí me gusta comer chamoy a mí también. y cazares y esas bolsas gigantes de rufles que llevo a veces a nuestras reuniones que no son de grabar podcast. Glutamato monosódico. Y Saludos los taquis Alonso que nos comíamos Rubalcaba. en el radio, ¿te acuerdas? De la maquinita. Claro, no sería yo sin mi glutamato monosódico en mis peores momentos de ansiedad. Entonces creo agradezco. que vamos a cerrar como pensando en impulsar desde donde podamos más transparencia, más responsabilidad y más ética. Más ética con nuestro cuerpo, con la manera en la que cultivamos y lo que ponemos en la tierra y con corresponsabilidad con las personas que están haciendo posible que nosotros tengamos todos nuestros Y alimentos. con información. Y no nos la creamos. Sí, eso. Comemos mejor o comen mejor los que tienen más, porque hoy lo más barato, decía Mariana, es lo menos nutritivo. Desenredar la madeja, un podcast que investiga y explica para dudar juntas. Un podcast de Galia García Palafox, Yulene Iriarte y Mariana Linares Cruz. La edición y producción de este podcast es trabajo de Florencia González Guerra. La edición, musicalización y mezcla es de Arnulfo Flores Solares. La música original es de Amado López. Agradecimientos especiales a Brenda Sánchez en la transcripción, Mike Ángeles en la estrategia de promoción y Dominic Durán en el diseño gráfico, con el apoyo de BHD Studios, una producción de Cóclea Experiencia Sonora, Ciudad de México 2022.